Dicen que los cementerios son lugares de descanso eterno, pero hay quienes no encuentran la paz ni en la muerte. En un pequeño pueblo, apartado de las grandes ciudades, se encuentra un camposanto olvidado por el tiempo. Las lápidas cubiertas de musgo y las tumbas descuidadas cuentan historias que pocos recuerdan, pero hay una en particular que aún se susurra entre los habitantes, la historia del niño fantasma. Corría el año 1932, cuando el pequeño Samuel perdió la vida de forma trágica. Algunos dicen que cayó en un pozo abandonado, otros susurran que fue víctima de una enfermedad fulminante. Sea cual fuere la verdad, su tumba se convirtió en un lugar de misterio y temor. Se encuentra en la parte más alejada del cementerio, junto a un viejo árbol retorcido cuyas ramas parecen alargarse como garras en la oscuridad de la noche. Durante años, la gente evitó acercarse a esa tumba. Se decía que, al anochecer, una figura infantil aparecía entre las lápidas, con su ropa antigua y su mirada perdida. Algunos afirmaban haber oído sollozos, otros risas inquietantes, y los más valientes que se aventuraban hasta allí aseguraban haber sentido una mano helada rozarles la piel. Una noche, un joven llamado Daniel, escéptico de las historias de fantasmas, decidió comprobar la verdad por sí mismo. Armado con una linterna y una grabadora, se adentró en el cementerio bajo la luz tenue de la luna. Caminó entre las tumbas con paso firme, hasta llegar a la del pequeño Samuel. Allí, el viento se detuvo de repente y un escalofrío recorrió su espalda. Encendió la grabadora y habló en voz alta. «Si hay alguien aquí, quiero escucharte». El silencio se alargó por unos segundos. Entonces, un leve susurro se filtró en la grabación. No era el viento ni el crujir de las hojas. Era una voz infantil que decía algo apenas audible. Daniel sintió un nudo en la garganta. Se inclinó hacia la tumba, enfocando con su linterna la desgastada lápida. Justo en ese instante, un sonido seco retumbó a su lado, como si algo hubiera caído del árbol. Su respiración se aceleró. Giró la linterna y, entre la bruma de la noche, vio lo imposible. Daniel sintió que el corazón se le detenía. A solo unos pasos de él, una silueta infantil emergía de entre las sombras. No era una figura sólida, sino un contorno pálido que parecía desvanecerse con la brisa nocturna. El niño llevaba una ropa antigua, roída por el tiempo, y su rostro, aunque borroso, dejaba entrever una expresión de tristeza infinita. La linterna parpadeó. Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Intentó moverse, pero sus piernas no respondían. La grabadora, aún encendida, capturaba cada segundo de aquella presencia inquietante. Entonces el niño habló. «¿Dónde está mamá?» La voz era suave, casi un lamento arrastrado por el viento. Daniel sintió un nudo en la garganta. No podía apartar la vista de aquella presencia, pero algo dentro de él le decía que no debía responder. El niño avanzó un paso. La temperatura descendió abruptamente. El aliento de Daniel se volvió visible en la fría noche. «No puedo encontrarla», susurró la figura con un tono suplicante. Daniel sintió un impulso inexplicable de ayudarlo. Era como si una tristeza profunda, imposible de ignorar, lo envolviera por completo. «¿Quién es tu mamá?», preguntó con voz temblorosa. El niño levantó una mano y señaló algo detrás de Daniel. Un panteón oscuro, cubierto de enredaderas, se erguía a pocos metros. Con esfuerzo, el joven logró mover las piernas y girarse lentamente. El panteón parecía aún más antiguo que el resto del cementerio. La puerta de hierro estaba entreabierta y un aire rancio escapaba de su interior. Un nombre apenas legible estaba grabado en la piedra: María del Castillo. Daniel tragó saliva. ¿Era ese el nombre de la madre del niño? ¿Por qué su tumba estaba tan lejos de la del pequeño Samuel? Cuando volvió a mirar al niño, su silueta temblaba, desvaneciéndose lentamente en la niebla. «¡Ayúdame!».
Fue lo último que escuchó antes de que el niño desapareciera por completo. Daniel sintió que el peso del aire se aligeraba. La linterna dejó de parpadear y la temperatura comenzó a normalizarse, pero algo dentro de él había cambiado. No podía simplemente marcharse. Se acercó al panteón y empujó la puerta con cautela. Las bisagras chirriaron con un sonido desgarrador. Dentro, el ambiente era sofocante. Una lápida polvorienta reposaba en el centro. Daniel limpió la superficie con la manga de su abrigo y leyó las inscripciones grabadas en la piedra. Su sangre se heló al ver la fecha. María del Castillo había muerto un año antes que su hijo Daniel sintió que el corazón se le detenía. A solo unos pasos de él, una silueta infantil emergía de entre las sombras. No era una figura sólida, sino un contorno pálido que parecía desvanecerse con la brisa nocturna. El niño llevaba una ropa antigua, roída por el tiempo, y su rostro, aunque borroso, dejaba entrever una expresión de tristeza infinita. La linterna parpadeó. Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Intentó moverse, pero sus piernas no respondían. La grabadora, aún encendida, capturaba cada segundo de aquella presencia inquietante. Entonces el niño habló. «¿Dónde está mamá?» La voz era suave, casi un lamento arrastrado por el viento. Daniel sintió un nudo en la garganta. No podía apartar la vista de aquella presencia, pero algo dentro de él le decía que no debía responder. El niño avanzó un paso. La temperatura descendió abruptamente. El aliento de Daniel se volvió visible en la fría noche. Daniel sintió un impulso inexplicable de ayudarlo. Era como si una tristeza profunda, imposible de ignorar, lo envolviera por completo. «¿Quién es tu mamá?», preguntó con voz temblorosa. «No puedo encontrarla», susurró la figura con un tono suplicante. El niño levantó una mano y señaló algo detrás de Daniel. Un panteón oscuro cubierto de enredaderas se erguía a pocos metros. Con esfuerzo, el joven logró mover las piernas y girarse lentamente. El panteón parecía aún más antiguo que el resto del cementerio. La puerta de hierro estaba entreabierta y un aire rancio escapaba de su interior. Un nombre apenas legible estaba grabado en la piedra: María del Castillo. Daniel tragó saliva. Era ese el nombre de la madre del niño. ¿Por qué su tumba estaba tan lejos de la del pequeño Samuel? Cuando volvió a mirar al niño, su silueta temblaba, desvaneciéndose lentamente en la niebla. «Ayúdame», fue lo último que escuchó antes de que el niño desapareciera por completo. Daniel sintió que el peso del aire se aligeraba. La linterna dejó de parpadear y la temperatura comenzó a normalizarse. Pero algo dentro de él había cambiado. No podía simplemente marcharse. Se acercó al panteón y empujó la puerta con cautela. Las bisagras chirriaron con un sonido desgarrador. Dentro, el ambiente era sofocante. Una lápida polvorienta reposaba en el centro. Daniel limpió la superficie con la manga de su abrigo y leyó las inscripciones grabadas en la piedra. Su sangre se heló al ver la fecha. María del Castillo había muerto un año antes que su hijo. Daniel sintió que el peso de la revelación le oprimía el pecho. Si María del Castillo había muerto un año antes que Samuel, ¿qué había sucedido con el niño? ¿Por qué su alma seguía vagando en busca de su madre? El aire dentro del panteón se tornó más denso, casi irrespirable. Daniel sintió un leve murmullo a su espalda. Giró lentamente y su corazón dio un vuelco. La silueta de Samuel había reaparecido en la entrada del mausoleo, pero esta vez su forma era más clara, más tangible. Sus ojos reflejaban una tristeza infinita. «No quiero estar solo», susurró. Daniel tragó saliva. Sabía que estaba presenciando algo que iba más allá de la razón, más allá de todo lo que jamás hubiera creído posible. Reuniendo todo su valor, se inclinó hacia la lápida y pasó los dedos sobre la inscripción del nombre. Luego, con voz firme pero temblorosa, habló. «Samuel,
Tu madre está aquí. Siempre ha estado aquí. El niño levantó la cabeza. Sus ojos se iluminaron con un brillo tenue, como si por fin entendiera algo que había estado buscando durante años. La brisa dentro del panteón se detuvo. Un silencio profundo envolvió el cementerio. Entonces, la figura del niño sonrió levemente y comenzó a desvanecerse en un resplandor suave, como polvo de estrellas flotando en el aire. Daniel sintió una paz indescriptible al verlo desaparecer. Por primera vez, el cementerio ya no le parecía un lugar tan aterrador. Sabía que el alma de Samuel, después de tantos años de errar en la oscuridad, finalmente había encontrado descanso. Cuando salió del mausoleo, el viento fresco de la noche le acarició el rostro. Miró una última vez hacia la tumba del niño. Ya no había sombras, ni susurros, ni lamentos en la brisa. Solo el silencio apacible de un lugar que, por fin, había devuelto la paz a uno de sus más antiguos habitantes. Daniel se alejó del cementerio con una sensación extraña en el pecho. Había llegado allí como un escéptico, pero se marchaba con la certeza de que algunos misterios no están hechos para ser comprendidos, sino para ser resueltos. Y así, la historia del niño fantasma del cementerio llegó a su fin. Pero aún hoy, en las noches de luna llena, algunos dicen que si escuchas con atención, el viento trae consigo una risa suave, infantil, como un eco lejano de un alma que, al fin, encontró su camino.